Bien, buenas noches chicos y chicas. Entonces, continuamos con esta clase de la materia de anatomía. En la anterior clase estábamos viendo los músculos, habíamos visto lo que es cabeza, cuello, tórax, nos quedamos a medias, ¿no? Tórax habíamos visto el pectoral mayor, el pectoral menor, ¿no? Y ahí creo nos quedamos. Bien. Entonces vamos a ver como siguiente músculo al músculo subclavio. El músculo subclavio es este músculo de acá. Es músculo pequeñito. Ya nace en lo que es el surco subclavio, que queda aquí en la cara inferior de la clavícula, en esa parte. Ya de ahí se dirige y termina en la cara superior de la primera costilla. ¿Ya? Este músculo, cuando se contrae, produce un movimiento, podemos decir, que es imposible. Por eso van a ver que algunos autores simplemente lo ponen como un músculo que no tiene una función, ¿ya? O que es resto de nuestra formación embrionaria, ya que de contraerse tendría que jalar en esa dirección la costilla, lo cual se ve imposible, o a la inversa, al ser esto, jalar la clavícula, lo cual también sería un movimiento imposible, ¿ya? Sin embargo, está ahí. Bien, ese sería el músculo subclavio. Esos serían los tres verdaderos músculos del tórax anterior. Los que vamos a ver ahorita pertenecerían también al posterior, pero como su origen es acá en la parte anterior, se los estudia en tórax anterior. ¿Ya? El primero sería el músculo serrato mayor, que sería este músculo que ven acá, este de acá. Ya, pero como ven, es más del costado, así que no se lo ve muy bien de este lado. Ya, así que vamos a ir a ver una imagen donde se observa mejor del costado. Bien, como ven, este es el tórax visto de lado. Aquí lo ven el esternón, las costillas
y la escápula, ¿no? Entonces el músculo del que estamos hablando sería este de acá, el serrato mayor. Ya, este músculo nace por digitaciones, se refiere a estas entradas que ven así, incluso de ahí el nombre de serrato, porque tiene la forma de una sierra, ¿no? En las primeras 7 a 9 costillas, ¿ya? Y dice 7 a 9 porque es variable. En algunos puede ser hasta la séptima, otros hasta la octava y otros hasta la novena costilla, ¿ya? Entonces, ese sería su origen. De ahí, como ven, el músculo se dirige hacia la parte posterior y pasa entre las costillas y la escápula, como ven. ¿Ya? Y termina en el borde medial de la escápula. Si ustedes se acuerdan, la escápula era triangular, ¿no? Y tenía un borde medial. Entonces, en ese borde terminaría este músculo. Por lo tanto, este músculo va a trabajar moviendo a la escápula. Su contracción haría que la escápula mueva el hombro hacia arriba o hacia abajo. También puede participar en movimientos respiratorios, ayudando a bajar las costillas. Bien, ese sería entonces el serrato mayor y también le suelen llamar serrato anterior. ¿Ya? Bien. Bien, el siguiente músculo serían los músculos intercostales. ¿Ya? Son los músculos que están en las costillas. ¿Ya? Serían estos músculos que vemos acá entre las costillas. ¿Ya? Todos estos serían los músculos intercostales. Como hay 11 espacios intercostales, entonces estamos hablando de 11 músculos en cada lado. Pero sucede que en cada espacio intercostal hay 3 músculos en realidad intercostales, ya que están organizados en 3 capas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en cada espacio intercostal tengo 3 músculos intercostales, ¿ya? Y si son 11 espacios intercostales, tengo 33 músculos intercostales en cada lado. En total serían 66 músculos intercostales. Ahora, en las capas que están en cada espacio, la primera capa, que es la que se observa acá, como pueden ver, las fibras están inclinadas en esa dirección, ¿ya? Así, ¿no? Esa es la primera capa. Si saco esta capa, la siguiente capa está en la dirección contraria. Las fibras están inclinadas en la otra dirección, así. Y si sacamos esta tercera capa, la siguiente están verticales, ¿ya? Sí, ¿no? Separaditos las fibras, ¿ya? Bien, como todos los músculos intercostales son similares, entonces se habla en uno de los 66. Para poder hablar y decir dónde se origina y dónde termina, hay que tomar en cuenta cómo le vamos a llamar a cada costilla, ¿ya? Suponiendo que hablaríamos de este músculo intercostal de acá, entonces la costilla que está en la parte superior de ese músculo se le llamará costilla supraadyacente y la que está debajo se le llamará costilla infraadyacente. Por lo tanto, si yo quiero decir dónde origina y dónde se inserta cada músculo intercostal, vamos a mencionar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a decir entonces que el músculo intercostal nace en el borde inferior de la costilla supraadyacente, ese borde inferior
en la costilla supradyacente y termina en el borde superior de la costilla infraadyacente. ¿Ya? Entonces, así hablamos y eso se aplica a los 66 músculos intercostales. Bien. Entonces, esos serían los músculos intercostales. Bien. El siguiente músculo es un músculo inconstante. Ya, se llama músculo esternal. Está acá. Ya. Es este músculo que ven acá. Ya. Se llama músculo esternal. Ya. Este músculo es un músculo inconstante. Eso significa que en algunos pacientes está y en otros no está. No existe. O sea, en algunos hay y en otros no. Ahora, cuando está este músculo, como ven, se origina en la clavícula y termina en la vaina de los rectos. Y es otro de esos músculos misteriosos que no sabemos por qué está ahí y qué función cumple, porque también si es que se contrayese, no tiene una función específica ya que no pudiese mover nada. ¿No? El único movimiento que uno se puede imaginar ahí sería doblar esternón, pero ustedes saben que el esternón no se dobla porque es un hueso. ¿Ya? Entonces, ahí está el problema. ¿Ya? Bien. Entonces serían los músculos del tórax anterior. Ya, vamos a ver ahora los músculos del tórax posterior. Bien, el primer músculo que vamos a ver sería el músculo trapecio. Ya, es un músculo bastante grande. Es este músculo de acá, como ven, desde acá, todo este músculo, ¿no? Es músculo trapecio. Como ven, se estudia en tórax, pero también, como están viendo, forma parte del cuello. Lo que les decía cuando hablamos de cuello, que en parte los músculos del tórax vienen a formar el región cervical posterior. Bien. Entonces, su origen. Este músculo se origina en el hueso occipital, en las líneas occipitales o nucales, ¿se acuerdan? En el hueso occipital. La protuberancia occipital externa es ahorita que tenemos en el hueso occipital, en la nuca. El ligamento cervical posterior, que es ese que va desde la protuberancia occipital externa hacia la C6. Y en las vértebras desde C6 hasta D12. Ya, todas estas hasta acá, hasta D12. Ya, todo eso sería su origen. De como ven, el músculo se dirige hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del punto, y va a ir terminando en la espina de la escápula, como ven, acá. El acromión, si ustedes se acuerdan, el acromión es la partecita final de la espina de la escápula, esta parte de acá, ¿ya? Y parte de la clavícula. En otras palabras, este da la vuelta y termina en la parte anterior. En esta imagen no se ve, pero hay una imagen donde podemos ver ese fin de este músculo, ¿ya? Eso está acá, ¿ya? Entonces, como pueden ver en esta imagen, aquí vemos
el trapecio terminando en la parte anterior, en la clavícula. ¿Ya? Bien, entonces eso sería el trapecio. El trapecio va a trabajar moviendo los hombros hacia atrás, ¿ya? Hace ese movimiento que nosotros decimos sacar pecho, ¿no? Lleva los hombros hacia atrás, ¿ya? También puede ayudar a mover el hombro hacia arriba o hacia abajo y también participa en los movimientos del cuello para mover la cabeza hacia atrás. Bien, ese sería el trapecio. Para ver los siguientes músculos, tenemos que sacarlo al trapecio. Y es lo que se ve en esta imagen a la derecha. Ya, como ven, en el lado derecho lo han cortado al músculo de acá, como ven, lo han sacado para que podamos ver a este músculo de acá y a este que está ahí arribita, que serían los músculos romboides, ¿ya? Que serían el romboides mayor y el romboides menor, ¿ya? Ahora, aquí también pasa lo que a veces pasa con otros músculos que vamos a estar viendo. Algunos autores lo estudian como si fuese un solo músculo, el músculo romboides. Sin embargo, otros lo dividen. Y eso se debe a que en algunas personas sí es un solo músculo y en otros sí está separado. ¿Ya? Entonces, como ven en esta imagen, nos divide acá. Este es el romboides menor y el de abajo el romboides mayor. ¿Ya? Y si se lo estudia como uno solo, entonces, como pueden ver, simplemente se lo ve así como si fuese uno solo. ¿Ya? Lo estudiaremos nosotros como uno solo porque eso es más fácil. ¿Ya? Entonces, este músculo, perdón, empezaría en las vértebras desde C6 hasta D5, ¿ya? Toda esta zona de acá. Y de ahí, como ven, baja y termina en el borde medial de la escápula. Participaría en movimientos del hombro. Movimientos del hombro. Bien. Bien, el siguiente músculo es el músculo dorsal ancho, que sería ese músculo que les he puesto ahí la flechita. Pero lo vamos a acomodar mejor. Ahí está. Entonces sería este. ¿Ya? Se llama músculo dorsal ancho. ¿Ya? El músculo dorsal ancho se origina en las vértebras desde D7, algunos autores dicen D6, desde acá, todas las vértebras dorsales hasta D12, de ahí todas las lumbares, desde el L1 hasta L5, ya el sacro, la cresta ilíaca. ¿Ya? Entonces, ese es su origen. De ahí, como ven, sube hacia arriba y va a ingresar al brazo y termina más o menos a esta altura, en la parte anterior, en lo que sería la corredera bicipital. ¿Ya? Si se acuerdan, la corredera bicipital en el hueso húmero. ¿Ya? Bien, este músculo es el músculo del escalamiento, ¿ya? Es el músculo que hace este movimiento así, ¿ya? Baja el brazo, ¿no? Para hacer el movimiento de escalado, ¿ya? Bien, ese sería el músculo dorsal ancho. ¿Ya? Los siguientes músculos serían los serratos menores, ya que serían dos,
y que para poder verlos había que sacar todo esto. Aquí solamente podemos ver este, que es el posterior inferior, pero hay otro más que está más o menos a esta altura, pero que no se ve. Entonces, para poder verlos, ya, tengo que sacar todos esos, y eso es lo que vemos en esta imagen. Ya, en esta imagen nos han sacado todos los músculos y nos han dejado el serrato menor postero superior y el serrato menor postero inferior. ¿Ya? Bien, se llaman igual serratos, igual que el serrato mayor que vimos hace ratito, porque también terminan así, ¿no? Como ven, haciendo como una sierra, ¿no? Bien. Empezaremos con el de arriba, que es el serrato menor postero superior. Ya este músculo nace desde C6, en las vértebras cervicales, de C6 hasta D2. Y de ahí, como ven, baja hacia abajo y terminaría las primeras 4 costillas. El serrato posterior inferior, que sería este, empieza en las vértebras dorsal de 10, esta sería de 10 hasta L2, de 10 a L2, y de ahí, como ven, se dirigen hacia arriba y terminaría en las últimas 4 costillas. Estos músculos, los dos, son músculos respiratorios. Ya trabajan ayudando a mover las costillas cuando tengo que hacer trabajo respiratorio. ¿Ya? Bien, entonces serían los músculos del tórax posterior. ¿Ya? Y con eso acabaríamos los músculos del tórax. Vamos a ver ahora los músculos del abdomen. A ver. Bien, todos los músculos del abdomen son músculos que se van a organizar en capas, ¿ya? Y la primera capa sería este músculo que vemos actualmente en la imagen, este de acá, que es la capa más externa, que se llamaría músculo oblicuo mayor o músculo oblicuo externo, ¿ya? El oblicuo mayor o el oblicuo externo. Este músculo ya nace en la cara externa de las últimas 7 a 9 costillas, ¿no? Desde ahí, todo esto que ven, ahí, y un poquito más hacia atrás. Ya sería su origen, cara externa de las últimas 7 a 9 costillas. De ahí, como ven, baja forma diagonal, da el nombre de oblicuo, ¿ya? Y terminaría en la cresta ilíaca, en la apófisis, perdón, espina ilíaca antero superior, el ligamento inguinal, es este de acá, ligamento inguinal, y uniéndose al mismo músculo del lado opuesto, ¿ya? Acá, en la línea media, ¿ya? Como ven, ya este músculo va en esa dirección y el del otro lado en esa dirección.
y se unirían ahí en medio. ¿Ya? Bien. Entonces sería el músculo oblicuo mayor. Para ver el siguiente músculo, hay que sacarlo a este músculo. Bien, en esta imagen, como ven, lo han cortado al que hemos visto ahorita, al oblicuo mayor. Miren, aquí se ve el borde del corte, ¿no? Lo han cortado, como pueden ver, ¿no? Para poder mostrar a este músculo de acá. Este músculo se llama oblicuo menor o oblicuo externo. Bien, este músculo, el oblicuo menor o externo, ya nace en la cresta ilíaca, acá la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y el ligamento inguinal. Ya, ese es su origen. Ya, de ahí, como ven, se dirige hacia arriba y al centro y termina en el reborde costal, ¿ya? Donde sería el borde de las costillas y los cartílagos costales, ¿ya? Entonces, ahí en el reborde costal y uniéndose al mismo músculo del lado opuesto en la línea media, acá. Solamente que en esta imagen, el que está en el otro lado, como ven, es este, lo han cortado para poder mostrar el músculo recto. ¿Ya? De este músculo salen unas cuantas fibras que bajan hacia los testículos formando una estructura que se llama cremaster. Eso vamos a ver cuando veamos testículos. ¿Ya? Entonces, ese sería el músculo oblicuo menor o interno. ¿Ya? Para poder ver el siguiente músculo, tenemos que sacar a este músculo. Y es lo que vemos en esta imagen. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, se ve claramente que sacaron al oblicuo mayor. Y en este punto se ven los dos, el oblicuo mayor hacia afuera y el oblicuo menor hacia adentro. ¿Ya? Y el músculo que tenemos que ver acá es este. ¿Ya? Ese músculo sería el músculo transverso del abdomen. ¿Ya? Este músculo nace o se origina en la cara interna de las últimas 7 o 9 costillas. ¿Ya? Entonces, más o menos a esta altura, pero por la parte interna, porque aquí no se ven que estamos viendo la parte externa. ¿Ya? Entonces, nace la cara interna de las últimas 7 o 9 costillas, la cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior y el ligamento inguinal. Ya, de ahí, como ven, se dirige de forma transversa y igual que los anteriores termina unido al mismo músculo del lado opuesto en la línea media. ¿Ya? Bien, ese entonces sería el músculo transverso. El siguiente músculo sería el músculo recto mayor anterior del abdomen. ¿Ya? Bien, entonces, eso se ve en esta imagen. Vamos a verlo acá. Bien, este músculo es el músculo recto mayor anterior del abdomen. Bien, este músculo se origina en esta zona de acá, unido a los últimos cartílagos costales, ¿no? En toda esta zona, aquí en el apéndice sifoides. ¿Ya? Entonces, de ahí se origina y como ven, baja y terminaría acá
en el borde del pubis, borde superior del pubis. Bien, este músculo, como ven, tiene tendones intermedios, pero estos son variables. Pueden ir desde 3 hasta 5. En esta imagen, por ejemplo, tenemos 3 y un medio, ustedes quieren, ¿no? Este de acá, este y este. Y el de abajito, parcial. ¿Ya? Realmente, los 3 de arriba son los que siempre están. Y los de abajo pueden estar pequeñitos y por lo tanto no ser notorios. ¿Ya? Bien, así es, estos serían todos los músculos del abdomen. Me estoy olvidando uno, que es uno de esos músculos raros o inconstantes. Sería el músculo piramidal del abdomen, que sería este músculo que ven acá, que nace en el borde del pubis, sube y termina uniéndose al mismo músculo del lado opuesto en la línea media. Estos músculos misteriosos porque algunas personas no los tienen y no se sabe qué movimiento pudiese llegar a participar. ¿Ya? Bien. Ahora, así están los músculos, pero para poder entenderlos es mejor verlo en sus capas, cómo está organizado. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver un corte más o menos a esta altura y otro más o menos a esta altura, ¿no? Para ver cómo están organizados estos músculos ya formando la pared del abdomen. Bien, acá está. Este primero es el corte que les mostré por encima del ombligo. ¿Ya? Del ombligo. Bien. Ahora, ¿cómo están organizadas las capas acá? Bien. Primero tendríamos a la piel, la primera capa. La segunda capa sería el tejido celular subcutáneo o la grasita que le llamamos. Y de ahí, fíjense, vendrían las 3 capas, lo que son oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Pero estos músculos, como ven, terminan sus tendones. Estos tendones del oblicuo mayor pasa por la parte anterior del músculo recto. Del oblicuo menor, como ven, se divide en 2. Uno pasa por delante y otro por detrás del recto. Y el transverso pasa por detrás. Así le forma ya una envoltura al músculo recto. Ya esto se le conoce con nombre de la vaina de los rectos. Ahora, como ven, todas estas fibras, estos tendones, terminan uniéndose en una sola pieza, acá al medio, formando lo que le llamamos la línea alba o línea blanca. ¿Ya? Se le llama así porque hay muy poca vascularización para esta zona y cuando cortamos por aquí casi no sangra. ¿Ya? Bien,